que vamos a tener cada uno de ustedes. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes, a partir de toda la metodología que hemos brindado en estos 3 talleres, deben plantear un proyecto propio, triangulando, utilizando el Canvas y el cartel de evidencias con estas preguntas habilitadoras. Y a partir de eso vamos revisando y luego presentándolo en el laboratorio, ¿no? El laboratorio se hace cada lunes a las 6 de la tarde, y si hay muchos innovadores que presentan, se abre otro laboratorio el jueves y otro laboratorio el sábado. Va a depender mucho de la cantidad. Por ahora hemos tenido laboratorios solo los lunes porque hemos tenido 4 o 5 innovadores presentando sus proyectos. Entonces, tienen ustedes hasta el 24 de abril para presentar sus proyectos, ¿no? En cualquier momento ustedes pueden, en el formato de Word que se le ha brindado, pueden ustedes desarrollar su proyecto, enviarme sus avances, lo vemos, y cuando ya está maduro, lo presentan en el laboratorio para que también muchos de los docentes vayan mirando, vayan opinando y vamos analizando a profundidad. La idea es que ustedes puedan dominar con facilidad en la práctica cómo se formula, se gestiona y se evalúa, ¿no? Un proyecto de aprendizaje. Entonces, dicho esto, dejo a ustedes primero las preguntas para orientar este taller de refuerzo. No sé si alguien de ustedes, Cristian, Aida, tienen alguna duda con respecto a eso. Si no, iniciamos con el taller. Profesor Jaime, ¿Cómo está, Cristian? Adelante. compañera Aida, buenos días. Es para mí, profesor Jaime, un gusto de verdad asistir a este tipo de taller. Mi caso fue que al ver la publicidad para este taller, yo pensé que eran 3 horarios diferentes, 3 grupos diferentes, Ok, ok. y de repente el último día ya he entrado ya casi ya raspando, he entrado el último día, Claro. porque el trámite lo hice el último día, sí, sí, profesor. Entonces, este, de todas maneras, siempre he querido ser parte, aprender, ¿no? Todo lo que he podido observar, lo estoy siguiendo ya desde el año pasado, Ujú. y me gusta todo lo que usted plantea, profesor, porque yo trabajando en una zona rural con los niños, Ya. con esta situación de la pandemia se ve que hay una necesidad urgente de una atención diferente a lo que nos propone el Ministerio de Educación y la UGEL, ¿no? Ujú. Entonces, en ese entender, respecto a los proyectos, nosotros hace poco yo le hablo, vivo en Apurímac, y yo trabajo en una zona que se llama el distrito de Cachora, Ya. ya, como sabes, en la sierra, en esta temporada hay bastantes frutos, y hemos planteado, no sé si a eso quería incidir, Ajá. pequeño proyecto de aprendizaje respecto a utilizar el durazno y la manzana y algún otro producto que crece en la zona en esta temporada, Ujú, ujú. para hacer por ejemplo, un recetario de postres. Así lo hemos tratado con mis colegas, Ya. y bueno, no sé hasta qué punto o cuándo un proyecto o un prototipo llega a ser innovador, o cuándo se queda de repente, como nosotros lo hemos planteado, como proyecto de aprendizaje. Ujú, Obviamente, siguiendo más o menos el esquema que nos ha presentado en los videos ujú. del el Canvas, Ajá. más o menos en esa línea hemos tratado de armar algo, pero aún nos queda, a mis colegas, a nosotros, a mi persona también, el momento de plantear, digamos, los temas. Nosotros tratamos de poner el tema a los niños, de explicarles que van a hacer de esta manera, y no tanto hemos hecho esa autonomía de que ellos nos puedan proponer, ¿no? De esta manera queremos hacer esto, esta actividad, esta receta, esta elaboración, no, sino que nosotros hemos entendido no tan bien de repente, y hemos querido indicarles cuál es el camino que ellos deben hacer, ¿no? Entonces, ahí pienso que a mi persona como profesional en este aspecto de la elaboración de proyectos me falta un poco, creo que aprender más, Ujú. y también a mis colegas, y eso sería
lo que me gustaría aprender, ¿no? O sea, llevar a la práctica todo lo que nos estás dando y de repente mejorar nuestro trabajo sabiendo que este año vamos a continuar en esta situación, profesor Jaime. Muchas Ujú, gracias. ujú. Gracias, gracias, Cristian, interesante. Ya tienes una idea, toda idea es válida, no, la fuerza del proyecto de aprendizaje no está tanto en el prototipo, ¿no? Sino en la voluntad y en el enfoque por competencias que tenemos que cuidar, ¿no? Es decir, puedo hacer un proyecto de innovación con una aguja y un hilo o también con un brazo robótico. Para el enfoque de competencia es lo mismo, porque lo importante no es lograr poner el hilo en la aguja ni que el brazo robótico se mueva. Lo importante es cómo el estudiante genera sus propias actuaciones, sus propias estrategias, sus propias ganas y su propio ritmo para lograr meter el hilo a la aguja o lograr hacer mover el robot. Eh, Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista técnico, tecnicista, diría yo, claro, al proyecto se le evalúa normalmente por la calidad del prototipo, ¿no? De, wow, mira este proyecto, tiene un brazo robótico, ¿no? Y este profe está trabajando con botones e hilos. No, pues dicen, ¿no? Ese no es un proyecto de innovación. Claro, están evaluando desde el prototipo, ¿no? Pero si uno dice, ok, hemos hecho el brazo robótico con un manual y el estudiante lo que ha hecho es seguir el manual, eso no es enfoque por competencias. Pero si el estudiante y el profesor lograron que el estudiante se concentre, sienta seguro, para lograr de alguna manera no temblar las manos y lograr que él mismo pueda meter la aguja en el hilo, si lo ha hecho él mismo con sus propias sensaciones, sus propios movimientos, sus propias estrategias, y sintiéndose seguro, eh, ese proceso es ese enfoque por competencias. Es decir, el enfoque de competencia demuestra en el proyecto de aprendizaje el desarrollo de ese potencial que tenemos todos, ¿no? Que tenemos todos para solucionar algún problema o para potenciar el misma competencia que ya nacemos con esas, ¿no? Entonces, por eso que cuando me dicen, profesor, estoy pensando hacer con algas, estoy pensando hacer con flores, con frutas, está muy bien, ninguna de ellas se puede desechar, no es muy importante eso. Después va a ser importante. Lo primero quiero que tengas en cuenta es qué competencias, y ese está en el primer taller, ¿no? En el triangulación, ¿verdad? Primero, quiero que tú te concentres y digas qué competencias voy a desarrollar en mis estudiantes. Si tienes ya un prototipo, por ejemplo, si abundan las manzanas, si abundan los mangos, si abundan los plátanos, entonces la pregunta es complementaria. Ya no sería qué competencias voy a desarrollar en mis estudiantes, sino con las manzanas y frutas y plátanos que crecen en mi barrio o en mi comunidad, ¿qué competencias voy a desarrollar en mi estudiante? Ah, esa es la pregunta ahora. ¿Te das cuenta? Pero profesor, en mi comunidad existe mucho alcoholismo y ese es un problema, ¿no? Entonces es una situación significativa para el estudiante porque muchos de sus padres también son afectados por esta pandemia del siglo XX, del alcoholismo. Y entonces yo quiero tratar sobre eso. Eso no es un prototipo, pero es un problema social. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, la pregunta se hace mucho más compleja, pero necesaria. Es decir, ya no es qué competencias voy a desarrollar como estudiante, tampoco va a decir qué competencia voy a desarrollar como estudiante con los plátanos, con el maíz, qué sé yo. No, sino tú te vas a preguntar de otra manera. Es decir, ante este problema, ante esta situación o ante este contexto, ¿no? Es la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué competencia voy a desarrollar analizando, viviendo, solucionando este problema? Ya, esa sería tu pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces, en el primer taller, lo que hemos hecho es triangular de alguna u otra manera estas tres preguntas claves que se hace en toda formulación de idea. Pues eso no es un invento mío ni nada, es una básico, ¿no? El qué, el cómo y el para qué. Lo que pasa es que ese qué, cómo y para qué también puede ser planteado desde lo disciplinar, ¿no? Decir, por ejemplo, ¿qué tema voy a desarrollar?
Ya, vamos a desarrollar la química en la hoja, en la fruta. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Con herbario y con biohuerto. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque en la tierra funciona, en la comunidad cosechan mucha fruta. Eso, por ejemplo, está consistente, pero para el enfoque disciplinar, no para el enfoque de competencia, porque ahí el centro no es el estudiante. ¿Te das cuenta? Esas preguntas están muy bien respondidas, están muy bien consistidas, pero no sirve mucho para el enfoque por competencias. ¿Sí te das cuenta? ¿No? Entonces, es muy importante eso. O sea, eso es lo clave, Cristian y Aya. Ahorita voy a compartir una pantalla para aclarar eso, porque eso tiene que estar clarísimo. Y siempre le digo a los innovadores, yo cuando miro tu proyecto, no miro el prototipo lo vamos a mirar después, por supuesto que tiene que ser potente, creativo, ¿no? Es como cuando hay una broma que siempre mi papá me hacía de adolescente, ¿no? Nos bromeábamos que papá, tú tienes 7 hijos, yo voy a tener 10, decía, ¿no? Yo lo voy a tener 10 hijos. Bueno, me falta 5, ¿no? Y entonces, yo le decía, y me decía, ¿cómo los vas a criar? Bueno, yo lo voy a llevar a la universidad, voy a trabajar doble horario, así, ¿no? Me quería pisar el palito, pues, ¿no? Entonces, tenía todas las respuestas. Y entonces, ¿y dónde vas a vivir? ¿No? ¿Y cómo le vas a llamar? ¿No? ¿Y qué te prefería? Hombre, me preguntaba, y yo le respondía. Y entonces yo le ganaba siempre en el debate hasta que él me hace la pregunta clave. ¿Tienes enamorada? No. No tienes nada. Todo es sueño. Y entonces eso es lo importante, ¿no? O sea, si tu proyecto puede tener un buen prototipo, ha focalizado bien el problema, tiene buenas herramientas, buen equipo de docentes, incluso tiene buena infraestructura en el colegio, todo está bien. Pero en el centro no hemos identificado qué competencia vamos a desarrollar, es como si estuviéramos soñando una familia sin tener aún una pareja, ¿no? Entonces, lo importa, claro, una vez teniendo la pareja, ahí sí es importante, ¿no? Es decir, qué elementos, qué prototipos, qué herramientas, entonces ya ahí entra en valor eso, ¿no? Pero antes lo primero, ¿no? Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿Se ve Sí, mi sí, pantalla? profesor. Ya, ok, entonces habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho, Aida, ¿estás ahí? Sí, no, no, por confusión he ajustado ¿Qué el pasó? botoncito. Ya, ya, ok. Hay un botoncito que está Ya, ajustando. entonces, lo primero, ustedes claro, eso es algo que no he podido profundizar en el video, vamos a también esto compartir con los compañeros, pero lo primero, a la pregunta de Cristian, ¿no? La pregunta de Cristian es muy interesante porque lo que dice Cristian se hace la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Está bien, profesor, ¿cómo sé que tiene impacto? ¿Cómo sé que es innovador? ¿Cómo sé, profesor? Ayúdeme. Esa es la duda, no es una duda cualquiera, Cristian, es una duda realmente compleja y que marca la diferencia entre abordar el enfoque de competencia y otros enfoques que no están centrados en el alumno, ¿no? El disciplinar, el tecnológico, el productivo. Son enfoques que te ayudan a desarrollar aprendizajes, pero no necesariamente a desarrollar competencias, ¿no? Ok, entonces decíamos, lo importante, vamos a ver acá, lo importante es plantearnos qué competencias, eso lo habíamos dicho en el video, ¿ya? Tú puedes partir de esto, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Vamos a ponerle que, digamos, partimos de esto, pero cuando partimos de esto, hay una exigencia. Profesor, yo parto de la competencia, me dice, ¿no? Yo no parto del prototipo, no parto del contexto ni de la situación significativa, ¿no? Yo parto de la competencia, dicen. Ajá, si tú partes de la competencia, estás metiendo en más problemas tuyo porque es más complejo, ¿no? Ya, profesor, dice, ¿no? No es que yo, porque parto con el qué y planteo mi competencia, entonces, pues, es más, ya estoy bien, ¿no? Ya estoy en el camino correcto, ya. No basta eso, ¿no? No basta. El profesor me decía, profesor, yo no estoy partiendo del prototipo, o sea, del cómo, ni tampoco estoy partiendo de la situación significativa, del para qué. Estoy partiendo de la competencia. Ya, pero ahí hay otro elemento que tienes que tener en cuenta. Cuando uno parte del qué, que debería ser, digamos, lo más usual, pero no es la única, no es que esté mal que planteemos otra estrategia, es que aquí uno tiene que identificar demandas y necesidades, ¿no? Y aquí se complica la cosa. Demandas y necesidades, ¿no?
Entonces, cuando decimos qué competencias, no estoy diciendo qué competencias yo quiero que desarrolle el estudiante. Lo que estoy diciendo es qué competencias mis estudiantes están mostrando que yo voy a potenciar. Cuando digo yo, identifico el potencial de mi estudiante y a partir de eso desarrollo la competencia, porque la competencia es un potencial, no es un problema, ¿no? Es un potencial. Entonces, cuando yo identifico un potencial de mi estudiante, o sea, estoy identificando una competencia de mi estudiante, estoy identificando una demanda o una necesidad. ¿En qué se diferencia? Una demanda cuando el estudiante está a gritos diciéndote, quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer eso. Y necesidad es cuando tú has identificado una ausencia, una carencia, una restricción y el estudiante no sabe que tiene ese potencial, pero puede mostrar. Vamos con un ejemplo. Un ejemplo. Ejemplo. Estás tú en tu primer día diagnóstica, ¿no? Con tus niños, ¿no? Y estás haciendo preguntas. Y de los 10 niños, 8 te responden de manera monótona, ¿no? O sea, sí, no, claro, ajá, sí, profesor, y ya, profesor, ¿no? Con palabras, monosílabas, palabras por palabras, y no genera un discurso, un diálogo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, ¿qué estás identificando tú? Estás identificando una necesidad. ¿Por qué? Porque es una necesidad de expresarse oralmente. Detrás de esa ausencia hay una necesidad. ¿Ok? O sea, tú estás identificando ahí la competencia, porque tú estás diciendo, los niños no están dialogando como deben dialogar, porque ellos dialogan, no es que no quieren dialogar, sino que no se sienten cómodos para dialogar, están asustados, tan tímidos, tan tristes. Hay alguna razón que no permite mostrar esa competencia, porque las tienen. No es que yo le voy a enseñar a hablar, eso no es, sino que hay una necesidad que yo he identificado, es de darles oportunidad para que hablen. Por eso voy a desarrollar la oralidad, ¿ok? Esa es una necesidad. Pero vamos a suponer que estás en tu reunión diagnóstica y todos empiezan a hablar como loros, ¿no? Sí, profesor, que esto, no, pero yo también quiero hablar, no, pero yo también, no, profesor, pero esto, y te cuentas, se salen por las ramas y todo, ok, ok, ok. Entonces aquí están con ganas de hacer, ¿no? Porque después de hablar es hacer, ¿no? Ah, ya, ya, ya. La oralidad no la voy a mirar porque ya está desarrollada. ¿Para qué? La voy a utilizar como soporte, ¿no? Porque para que ellos refuercen. Pero aquí hay una demanda de querer hacer, descubrir, empezar, hay unas ganas terribles, ¿no? Y entonces voy a plantear, pues aquí, voy a minar algunas preguntas para identificar con más precisión qué quieren hacer, porque puede pensar que ellos quieren desarrollar proyectos, indagar la curiosidad, quieren conocer sobre el mundo en Explica, quieren escribir lo que hablan, escribe, quieren aligarse a la tecnología, la competencia 28, no lo sé. Entonces voy a plantear mi pregunta habilitadora, ¿no? Niños, bien, ok. Y entonces, ¿cómo se imaginan? ¿Qué quieren hacer? A ver cómo están visionando, ¿no? Y cómo se imaginan estos días, esta semana. ¿Qué podemos hacer? He escuchado a Pablito que decía que su papá ha arreglado el jardín. Qué interesante, ¿no? Hay algo interesante ahí, ¿no? Ustedes todos tienen jardín, no tienen jardín. Voy mirando, y esa es la parte compleja, voy construyendo un ecosistema para que te muestren por dónde van sus mayores intereses, ¿no? Y vas detectando y vas identificando una recurrencia ahí y vas diciendo, ok, ¿qué les parece si vamos a emprender un proyecto distinto? ¿No? Vamos a emprender un proyecto, pero ¿saben qué? Todos tenemos algo en común. Todos cosechamos manzanas y mangos y algo tenemos que hacer con eso. ¿Qué les parece? Sí, si dicen sí, hay una demanda ahí, hay una demanda, ya ganaste. Entonces ahí estás identificando la competencia. O sea, cuando digo demanda de necesidades, no es
lo que le falta al estudiante, lo que carece al estudiante, sino cuando digo de necesidades, para empezar, es que hay algo que existe que tenemos que sacar para que muestre la competencia del estudiante. Y cuando digo demanda es que a gritos me están pidiendo qué hacer. Y entonces eso es muy importante en la explicación del proyecto. Entonces yo puedo decir, ¿no? En mi primer sesión o en mi primer proyecto de este año 2021, hemos entablado un diálogo con los estudiantes. A partir de ese diálogo, ¿no? A partir de ese diálogo hemos identificado, ¿no? Que existe obstáculos o situaciones que tenemos que identificar a futuro que no permite que los estudiantes se expresen con naturalidad y seguridad. Y por eso hemos priorizado para esta semana la competencia de la oralidad, ¿no? Entonces, hablar, argumentar, todo. O puedes decir en la explicación, en la primera reunión, en la primera sesión de aprendizaje de mi de clase con mis estudiantes, hemos entablado un diálogo ameno y a partir de eso salieron ideas. Muchas de esas ideas tenían que ver con hacer, construir algo en casa, ¿no? Entonces, y por eso he planteado la competencia gestiona proyectos. Ya está. Esa es la manera de responder el qué. Entonces, cuando tú me dices, Cristian, yo tengo manzanas, tengo ya, ok, ya. Entonces, la pregunta sería a los niños, ¿qué hacemos con las manzanas? ¿No? Claro, no le vas a preguntar, niños, ¿qué competencia van a desarrollar con manzanas? No, ese es para ti, ¿no? ¿Qué hacemos con las manzanas? Ah, yo te diría entonces, ¿ya te reuniste con los estudiantes? ¿Le has preguntado y le has dicho qué harían con las manzanas? Ahí vas a tomar ideas. Incluso te van a ayudar a hacer el prototipo, te acordarás, ¿no? Entonces, ya empezó tu proyecto. Cuando tú planteas, claro, ese es lo que llama el proyecto cero, pues, ¿no? Cuando tú planteas ya tienes algo armado, ¿no? Ya tienes, entonces ponle en debate a tus niños, ¿no? Dice, mira, estaba pensando hacer una cabaña, estaba pensando hacer un canales de agua, estaba pensando hacer esto, ¿qué piensan? ¿Lo podemos hacer, no lo podemos hacer, u otra cosa? ¿Qué están pensando? Ok, ya, esa es una manera de identificar la demanda y las necesidades. Pero profesor, para eso es difícil porque no todos tienen conectividad y entonces estoy llamándolos por horas y entonces es bien difícil hacer lo que usted me ha dicho porque no todos se conectan a la misma vez en el Zoom, en el Meet y así que yo necesito llamarle uno por uno. ¿Cómo voy a hacer eso? No se puede. Y entonces hay algunos que sí, hay algunos que no. Ah, entonces, dada la situación, y ahí estamos con los proyectos híbridos, dada la situación de que tú no tengas la oportunidad de tener una clase colectiva con conectividad, que es la situación mayoritaria de las zonas rurales, entonces tú vas a elegir la primera competencia. La primera competencia de esta jornada, de este año, tú la vas a elegir. Tú vas a elegir teniendo en cuenta tus percepciones sobre la demanda y necesidad. Solo porque es el proyecto cero, porque es el primer proyecto instrumental, le llaman, ¿no? Algunos autores. ¿Por qué instrumental? Porque este proyecto, cuando desarrollo el proyecto, yo decido el prototipo y decido la situación significativa, porque es el proyecto cero, porque soy el que recién nos vamos a conocer, recién va a ser una situación complicada, yo decido el proyecto. Ok, pero este primer proyecto, ok, me va a permitir ser el ecosistema para recoger la demanda y la necesidad. Ok, profesor, a ver si le entendí. O sea, porque es un proyecto cero, voy a decidir hacer mermeladas con manzana. Ya, muy bien. Si tú has visto que conoces la zona, tienes años ahí, perfecto, no hay problema con eso, ¿no? Decide hacerlo con manzana. Entonces, pero pregúntate, ¿qué competencias va a desarrollar con esto? Ah, explica el mundo físico, profesor. Muy bien, me parece muy coherente, muy sólido, así es que no hay ningún problema con eso. Ok, ¿y qué situación significativa? Es que todos son agricultores. Muy bien, ya tienes la consolidación, ya tienes la triangulación perfecta. Muy bien, porque es el proyecto cero, no hay problema. Nosotros podemos plantear las tres preguntas. Pero, como es el cero, ok, tus estudiantes van a vivir el proyecto y en ese proceso de implementar tu proyecto es donde tú vas anotando, y ahí voy con la competencia impactada, vas anotando cómo se están desenvolviendo
en el desarrollo de esas otras competencias. Sí, profesor, hemos hecho mermeladas, vamos a hacer mermeladas con azúcar, no es fácil, ¿no? Pero ellos mismos van a hacer todo el proceso de manera autónoma, ellos mismos tienen que hacer la mermelada, no la mamá ni el papá, ellos van a buscar su bote, van a ponerle marca a su mermelada. Perfecto, muy bien. Ya, entonces no hemos hecho eso, profesor. Pero, ¿sabe qué, profesor? Cuando les he pedido que me expliquen cómo han hecho, no me han hablado. No, tienen mucha timidez. Ah, entonces ahí hay tu primera identificación de demanda y necesidades. Es decir, estás identificando la competencia priorizada con demanda y necesidades del siguiente proyecto, que ya no es un proyecto cero, es un proyecto que tú lo has recogido a través de la demanda y necesidades. Ah, ahora entiendo por qué hay competencias impactadas, ¿no? Claro, pues, en tu competencia cero, en tu proyecto cero, hay competencia priorizada que tú lo has decidido porque conoces a tus estudiantes, además es el proyecto cero, pero lo has planteado porque en el hacer, en el fallar, es donde yo identifico la demanda y necesidad, donde yo identifico la competencia a abordar en el siguiente proyecto. Y entonces en el siguiente proyecto ya tengo competencia priorizada. Ya tengo. Y cuando dicen, ¿y cómo se identificó esa demanda? Ah, en mi proyecto anterior. En mi proyecto anterior yo he recogido esa demanda. Lo que el ministerio te dice es que el diagnóstico no es un examen. No lo es. Te dice muy bien la norma. Sino que se va observando y evaluando, se va recogiendo insumos, ¿no? Evidencias en el hacer, en el desarrollo de la experiencia. Lo que se está diciendo, no lo dicen en concreto, es hazte un proyecto instrumental. Hay un proyecto, una experiencia para que nos permita a docentes y alumnos a identificar estas demandas y necesidades y a partir de eso también tienes un diagnóstico, ¿no? Profesor, interesante, todos han expuesto muy bonitos sus mermeladas, pero cuando les he dicho que hagan una fórmula sobre el componente químico de la mermelada, todos han tenido dificultades ahí. Ah, entonces no manejan datos. No, profesor. Entonces ya tienes tu competencia priorizada del siguiente proyecto. O sea, profesor, este primer proyecto puede ser corto, claro. Profesor, ¿y puede el siguiente proyecto cambiar de competencia, pero no de prototipo? Claro, por supuesto, ¿no? No hay problema con eso, ¿no? Y digo, profesor, sí, profesor, porque ¿sabes qué? Yo voy a hacer si en el primero hecho explica, ahora quiero hacer resolución de problemas, profesor. Entonces lo que vamos a hacer es, con la mermelada que va a salir, les voy a hacer que dividan, que hagan costeos, que hagan todo eso. Ah, perfecto, pero con la mermelada misma. Perfecto, está bien. Ya no solo van a preparar la mermelada, sino van a, entre comillas, industrializar la mermelada, como para venderla, ¿no? Entonces entonces estás generando otra competencia. Pero, por supuesto, incluso todo el año puedes hacer mermelada. Puedes hacer historia de la mermelada en el Imperio Incaico, o no hubo mermelada, cómo hacía el dulce, la mermelada y la vida de salud, el dulce con relación a la vida de salud, cuentos de la mermelada, no importa. Hay profesores que no se salen justamente de su prototipo y desarrollan muchas competencias. Lo importante no es el prototipo, lo importante es cómo desarrollas competencias en diferentes situaciones, ya sea con el prototipo, ya sea con la situación significativa. ¿Ok? Y entonces, cuando decimos qué competencias estamos identificando, qué demanda y qué necesidades. Esto puede ser un proyecto cero, ¿no? Planteado desde la percepción del estudiante, el profesor, perdón, o puede ser un proyecto ya que recoge la demanda y necesidades, y ahí sí tiene que ser desde lo que yo identifique del estudiante. Ahora, profesor, a mí, o sea, yo entendí que ahí tenía que negociar, no necesariamente. Cuando tú negocias el proyecto de cero, o sea, cuando ya quieres hacer de cero, decirle a los chicos, chicos, ¿a dónde vamos? ¿Qué ideas tienen? Por supuesto, eso es quizás noviembre, diciembre, cuando ya los chicos saben lo que es un proyecto, saben las evidencias, saben dialogar contigo. Ya los padres han entendido también cómo se trabaja un proyecto. Cuando tú has creado un ecosistema y tú mismo ya dominas la lógica. Cuando sucede eso, pues plantéate a diseñar con tus chicos los proyectos, no hay problema. Todo es un proceso. Empezamos planteando nosotros, luego identificando
nosotros, luego identificando con ellos, luego escuchando sus sugerencias y luego que ellos hagan el proyecto. Entonces, es un proceso. No es que por ahora, hay algunos dicen, profesor, yo todo, no he pensado nada, todo ellos. No, no, tampoco. No es así. No es así. No, no es así. Somos maestros y vamos soltando de a pocos. Vamos soltando de a pocos. Como empezar a caminar a nuestros bebés. Por supuesto que ellos tienen que caminar solos. Y si se caen, se tienen que levantar. Pero en la vida, si tiene 8 meses, no lo voy a parar y le voy a decir, ya, camina, ya tú ya verás. No, tengo que agarrarle la mano. Tengo que incluso ayudarle a mover el pie, ¿no? Tengo que agarrarle el estómago para que no se vaya adelante, detrás, acompañarlo, de a pocos, vamos soltando de a pocos, cuando tiene 2, 4 años pues ya no le enseñamos a caminar, le enseñamos a que salte, y cuando está más grande le enseñamos a hacer deporte, cuando está más grande a reflexionar lo que ha caminado, o sea, va cambiando básicamente la situación, o sea, como maestros vamos soltando de a poco. Vamos soltando de poco. No se olviden, están en proceso de desarrollo, crecimiento, aprendizaje. O sea, hay mucho necesitan de nosotros, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es el cómo, como hemos dicho, ¿no? El cómo, ¿no? Entonces, aquí viene, o sea, la segunda pregunta es, ¿con qué prototipo voy a enseñar? ¿Con qué prototipo voy a desarrollar? Aquí, aquí está la innovación en nuestra metodología, ¿no? Y eso justo hoy, ahora que estoy en Los Ángeles, estaba conversando con unos profesores y claro, querían conocer más esto del prototipo porque saben que en Estados Unidos también es nuevo el prototipo. Las universidades del mundo ya están trabajando prototipos hace años, ¿no? Y colegios muy caros en Estados Unidos, en Finlandia, por ejemplo, y en Singapur ya trabajan con prototipos. Yo decía, ¿y por qué el primer mundo tiene que trabajar con prototipos y por qué no la gente del campo? ¿Por qué no un país como el Perú? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué los innovadores en América Latina siguen con esta rutina de estrategias y actividades y no salen de hace 40 años de eso? ¿Por qué no vamos más allá? Vamos consolidando científicos desde ahorita, desde inicial, porque de eso se trata, ¿no? ¿Por qué sí en el primer mundo y por qué no en el Ande, en la Amazonía? ¿Por qué no? Y eso es algo de la innovación, eso es lo que queremos, que ustedes, como innovadores, docentes innovadores, no le tengan miedo a los prototipos, no le tengan miedo, ¿no? A veces dicen, no, pero prototipos solo es del CTA, solo es de ciencia. No, 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 que los de ciencia han estado un poquito más adelantados porque así lo exigía, esa es otra cosa, pero el prototipo es un elemento clave que aún está todavía en consolidación en términos científicos desde la pedagogía. Es decir, el prototipo para negocio ya está cerrado, ya se sabe qué es. Hay un design thinking que te ayuda a hacer prototipos para negocio, o sea, productos para vender. Ese design thinking idea un producto pensando en el cliente, ¿no? Y entonces, y en el debate que tuve yo muchas veces con expertos, decía, sí, pero así no funciona la pedagogía. Pues la pedagogía, nuestros alumnos no son clientes, no vendemos productos. O sea, el design thinking no te va a funcionar, ¿no? O sea, te va a funcionar para ciertas competencias, como gestión aprende, se hace en una empresa. El design thinking te enseña, por supuesto, te ayuda. Como una herramienta te ayuda, pero no para hacer prototipos pedagógicos, que son otra canción, ¿no? Entonces, y ahí estamos dando vuelta como comunidad y tenemos un postulado que nos permite decir qué cosa es un prototipo. Y entonces ahí se conectan inmediatamente con el enfoque STEM, ¿no? El enfoque por competencia es algo, este es el enfoque competencia, lo que estoy marcando como naranja, este es el enfoque competencia. Cuando te dicen, ¿qué cosa es diseñar basado en enfoque competencia? Eso es lo que acabamos de explicar en el qué. Ese es el enfoque competencia, porque el centro de mi planificación, de mi dirección, es la competencia. O sea, mi centro es la competencia, no mía, sino de mis estudiantes. Entonces, ese es el enfoque. ¿Ya? Ahí nomás, es sencillo, ¿no? Eso es. Pero aquí vamos a abordar el enfoque STEM, ¿no? O sea, el enfoque STEM es muy correlacional y sinérgico con el enfoque por competencias. ¿Ok? El enfoque de competencias te dice que la persona humana, ¿no? Nace con las competencias y puede desarrollar en situaciones complicadas, de contextos adversos,
y en 1000 tipos de contextos, y que necesita de alguna manera inspiración y emoción para que eso suceda. Y entonces la lógica del enfoque de competencia es no transferir, no enseñar, sino desafiar, inspirar y acompañar, ¿no? Es la lógica de la competencia. En cambio, el enfoque STEM, ¿qué te dice? En el enfoque STEM lo que te dice es, ok, plantea un prototipo, plantea una situación, plantea un desafío, una estrategia o una actividad, pero esta tiene que movilizar por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? O en todo caso, al menos, ¿no? Por lo menos y al menos, ¿no? Las disciplinas esenciales del saber, ¿no? Estas disciplinas esenciales, científicas, ¿no? Te voy a corregir esto. Bueno, ya, ahorita lo corrijo. Estas disciplinas que son, ya lo hemos dicho, ¿no? Ciencia, ¿no? Tecnología, ¿no? Ciencia porque el saber tiene que ver con las preguntas, con la curiosidad. Cuando un niño te pregunta por qué en otoño las hojas se ponen anaranjadas o marrones, es una pregunta científica. El por qué, ¿no? ¿Por qué me duele el estómago cada vez que tomo leche? Esa es una pregunta científica para el pedagogo. Es una oportunidad para explicar el mundo, los fenómenos, la química, la botánica, la literatura. ¿Por qué me da pena al leer este cuento? La literatura pura. Si un niño te dice eso, es un literato, un poeta puro, nato. O sea, se siente conexión con el mensaje en las letras. Imagínate. Cuando dice, ¿no? Cuando dice por qué, ¿no? El estudiante te está abriendo una puerta para que tú desarrolles ciencia, ¿no? Y por eso el enfoque STEM dice que desde, desde, desde los primeros años de formación tenemos que propiciar la ciencia en los niños. Ok, entonces, colegas, la primera pregunta sería, o sea, profesor, ¿cómo sé que mi prototipo es pedagógico? Mi prototipo, ¿qué es un prototipo para empezar, ¿no? ¿Cómo sé que es un prototipo y no un material, un recurso cualquiera? ¿Cómo convierto mi prototipo cuando te permite potenciar la ciencia? Tengo la manzana, ya, pero ¿qué vas a hacer con la manzana? Voy a hacer mermelada. ¿Qué más? ¿Por qué cambia de color cuando le metemos azúcar? Ah, van a analizar sobre eso. Ahí está la ciencia. Ahora sí se convierte en un prototipo tu manzana. Pero si solo vas a hacer mermelada y van a seguir un guión, no tiene mucho, no es un prototipo, ¿no? Pero si ese manzana me permite a mí, ¿verdad? Plantearme preguntas como la química, el tamaño, el clima, ya está movilizando ciencia y es un prototipo. ¿Quién define qué es un prototipo? El docente. El docente tomando en cuenta la ciencia. Entonces, preguntas. ¿Me permite este prototipo plantear preguntas? Ya, esa es una de las cosas. Lo otro, esta manzana me permite a mí utilizar tecnología y no necesariamente alta tecnología, también puede ser tecnología baja, artesanal. ¿Me permite utilizar? Sí, profesor. Va a utilizar cucharones, tejedor, cocina. Van a utilizar también un bate. Y vamos a usar un medidor. Perfecto. Es un prototipo. Es un elemento más que te dice que es un prototipo. Ya, profesor. Perfecto. Es un prototipo. Porque va a utilizar tecnología. Sus manos van a estar conectados con el cerebro. La ciencia te permite abrir el cerebro, movilizarlo, las infinitas imaginaciones y conexiones complejas que uno va. Cuando uno dice, profesor, por qué las aves vuelan y no nosotros? Te preguntan eso. No es una pregunta científica, pero de alta calidad que te hace ese niño, ¿no? Entonces el cerebro pues imagina cosas y conecta. Esa es una manera de aprender. Y la otra es, ¿y para qué sirve esto? ¿Y cómo hago esto? Cuando empiezan a modelar, empiezan a hacer, o sea, utilizan a tecnología, artesanía, las manos,
Lo que estás diciendo es que estás poniendo a prueba esa conexión entre el cerebro y las manos, es, es, es convertir lo abstracto que tiene en el cerebro en concreto para su aprendizaje. La tecnología te ayuda a eso, ¿no? Por eso que en segunda disciplina que tenemos que desarrollar para que sea prototipo es la tecnología. Dice, profesor, yo tengo mi hora de la lectura. ¿Y qué hacen los niños? Leen, leen en silencio, con calma. ¿Y dónde está la ciencia ahí? ¿Y qué tecnología utilizan? No es un prototipo. El libro viajero que tú me has dicho no es un prototipo. Pero no conozco de prototipos. Pero ese libro puede ser un prototipo. No es que venden prototipos afuera, no. Tú tienes que convertirlo en un prototipo. Ay, ¿cómo, profesor, el libro viajero se puede convertir en un prototipo? ¿Qué preguntas plantean? Estoy diciendo ciencia, ¿no? ¿Qué preguntas plantean? ¿O solo leen en silencio? No, no plantean preguntas. ¿Qué plantean preguntas? Ah, ya, pero ¿qué preguntas? No sé. ¿Qué están leyendo? Estamos leyendo ahora todos a Quijote. ¿Ok? Que se pregunten, pues, ¿qué tiene que ver Quijote con la pandemia? ¿Y qué tiene que ver, profesor? Ah, no has leído Quijote entonces tú. ¿No? Leer Quijote ahora es importante. Quijote nos explica lo que es la pandemia ahorita, lo que vivimos como ser humano, cómo esta pandemia ha crecido gracias al ser humano, no al virus. Esa pandemia pudo quedarse en China y acabarse, pero no, pues decidimos seguir haciendo la fiesta, contagiarnos. El contagio es de personas, de decisión de personas, ¿no? A pesar que nos dicen 1000 veces, seguimos, pues, ¿no? O sea, no hay problema. Lo que decía Quijote, ¿no? O sea, cuando uno va llevándose por su imaginación, ¿no? Por sus deseos, por su... Pero eh, eh, hay un problema, peleamos con fantasmas. Necesitamos un Sancho que nos haga razonar, que nos haga sentar y decir, no, un momento, ¿no? No es posible, no hay nada y tranquilo, paso a paso, ¿no? Es decir, lo que Quijote y Sancho Panza nos decía es que tenemos que ver la vida desde estos dos ámbitos, entre la emoción y la razón. Si algo eso hubiera ocurrido en nosotros, nuestra emoción de vivir, de comprar, de pasear, de esto, pero la razón nos dice que eso no es posible. Si eso hubiera equilibrado, la pandemia no hubiera generado. Entonces, planteate una pregunta. Es un análisis crítico, es ciencia pura. Ah, ya, profesor. O sea, pueden plantearse qué tiene que ver lo que han leído con el momento. Claro, ya, ese es un primer elemento del prototipo. Mira, cómo tu libro se está convirtiendo en un prototipo, porque van a plantear preguntas, van a hacer ciencia. Muy bien. ¿Y qué tecnología utilizan? En mi libro, nada, profesor. Solo les doy el libro y hago que los libros no lo malogren, al contrario, lo cuidan con amor y todo. No, 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 un momentito. O sea, leer no es solo sentarse y mirar las letras, es más que eso. Ay, 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 ay. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no hagas que escriban, que ellos construyan un lápiz artesanal con pluma? Si son del campo, tienen pollo, por ahí. Tinta lo pueden hacer. Y que se sientan Cervantes y que escriban algún poema utilizando con su lapicero que ellos han escrito. Y se pregunten, ¿cómo habrá hecho Cervantes? Porque antes no había máquina de escribir. Cuando se escribió Quijote no había Word. Que reflexionen eso, utilizando esta tecnología. Ah, y ahora, ¿cómo se puede escribir? Habiendo más oportunidades para escribir, no surgen obras como el de Cervantes. Es dos maneras que estamos convirtiendo ya una experiencia, ¿no? Prototipo. De otra manera, la otra, ¿no? ¿Cuál es el otro? Ah, ingeniería. Ingeniería, ¿no? Y con E, por eso es, ojo, C de ciencia, ¿no? Science en inglés, technology, tecnología, y E de engineering, de ingeniería en inglés, y por eso es STEM, ¿no? Ingeniería. Ok, muy bien, perfecto. Y entonces en la ingeniería, ok, es muy sencillo, muy sencillo.
Profesor, ¿cómo sé que, que lo que voy a hacer es prototipo? ¿Cómo sé que utilizando las manzanas va a ser prototipo? ¿Cómo sé, profesor? Ya plantean preguntas. Sí, profesor, plantean preguntas. ¿Utilizan tecnología? Sí, profesor, utilizan tecnología. Perfecto. Hasta ahí puede ser un prototipo de baja intensidad, como decíamos, ¿no? Porque mueve la ciencia y la tecnología. Porque puede ser solamente la ciencia, puede ser la tecnología, no hay problema con eso. Es un prototipo de baja intensidad. Pero tú te mereces un prototipo de alta intensidad, que tus niños, pues, ya que nunca olviden este proyecto en su vida. Mira, las cosas que tú nunca te olvidas de tu primaria son cosas que has hecho pensando con emoción. Y te lo voy a, y el otro día estaba haciendo un taller donde les he pedido que recuerden algo que hicieron con emoción en la primaria. Y, y entonces ellos todos me contaban, cuando fuimos a un paseo hemos recolectado piedras para tapar un río que se inundaba en mi escuela y lo hicimos con todos mis compañeritos y uno de mis compañeritos se resbaló y se quebró un dedo y entonces todos lo curamos, lo llevamos como si fuéramos Cruz Roja, el profesor después se dio cuenta y nos fuimos, vino su papá. Me recuerdo claro ese evento, decía. Ese es un proyecto de aprendizaje. Porque has utilizado las manos, has utilizado tecnología, que son las piedras, te has preguntado por qué sucede eso, te has sentido triste, alegre. Es un proyecto de aprendizaje. No has estado sentado en la clase. ¿Cuántas horas has estado sentado en la clase? Nosotros todos hemos sido torturados horas y horas. Pero no nos recordamos qué escuchamos esas horas, ¿no? ¿Alguien se recuerda que ha escuchado en tercer grado, en agosto, en la clase de lengua? No, nadie, no se recuerda, me olvida. Pero sí se recuerda si en esa clase de lengua hizo o no su primer poema, se acuerda. Ese es hacer. Y por eso que planteamos una tercera disciplina que tiene que ver con la ingeniería. ¿Cómo sé, cómo voy a hacer ingeniería en niños de inicial o primaria, profesores? Me parece que eso es demasiado. No, 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 no. Las bases de la ingeniería está en la inicial. El ingeniero ya va generando sus bases en esa etapa, cuando modelan, estructuran. Y esa sería una siguiente pregunta. Es decir, ¿qué van a construir con tu manzana? ¿Qué van a hacer? Van a hacer mermelada, pero no, algo más. Construir estructuras. Quiero estructuras, modelos. Siempre tiene que haber estructuras. Profesor, y en mi libro viajero, ¿cómo voy a construir? Ah, no, tienen que construir. Cuando digo construir, pueden ser modular, modelar, bosquejar. ¿Qué te parece en el libro viajero, verdad? Si ellos construyen alguna escultura que refleje lo que han comprendido en la lectura. Eso es muy profundo, porque lo que está haciendo es modelar lo abstracto a lo concreto. O pueden estructurar el libro, su propio libro, con mediciones, con materiales. Y en manzana, ¿qué van a estructurar? Es una gran oportunidad, Cristian, que hagan sus hornos. Que no lo hagan en cocinas, pequeñas bicharras, hornitos, que estructuren, construyan sus hornos. ¿Cómo se hacía la mermelada en la antigüedad? Ah, ya entendí. Esa es la ingeniería. Claro, ¿saben qué? Cuando solo estos tres miran, no voy a ir más allá, con este ejemplo, solo estos tres colegas, yo puedo identificar a un futuro científico, a un futuro tecnológico y un futuro ingeniero. Hay chicos que te van a preguntar todo el tiempo, esos son científicos natos, premio Nobel. Y hay chicos que les gusta hacer, les gusta armar, desarmar. Ahí están los tecnólogos, ahí están los futuros informáticos, ¿no? Ingenieros, sistemas, ¿no? Laboratoristas, ¿no? Y hay chicos que les gusta construir, modelar, dibujar, bosquejar. Ahí estás ya generando espacios para el aprendizaje. Estás desarrollando la competencia. Y entonces, ok, me voy nuevamente a una arte, una
ciencia más. Ten por eso, ¿no? Science, S de ciencia, T de tecnología, E de ingeniería, A de arte. Ah, profesor, claro, ¿quieres más completo todavía? Ya, más completo todavía, profesor, sí, porque mi proyecto va a durar un mes. Ese proyecto nunca lo van a olvidar, porque estoy contratado solo 2 meses por una licencia. Ya, esos 2 meses, que sea histórico para esos niños, que nunca se olviden, y que sea histórico para ti. Si tú logras marcar la vida en positivo de los niños, siéntate maestro, pues, ¿no? Entonces, date tu mejor esfuerzo, pues, no estés aplicando guías, fichas, así como así. No, arma, ¿no? Y si estás en rural, y siempre le digo a los profesores rurales, nadie va a venir a verte, nadie te va a supervisar, gracias a Dios. Así que siéntate libre, esa es la ventaja de ser docente rural en el campo. Pero también es un riesgo, si tú no eres un innovador, es un riesgo para los niños, porque como nadie te controla, nadie también es un pobre niño, puede recibir cualquier cosa, te van a decir que sí, pero también es una oportunidad de hacer mundo, de crear un nuevo mundo para esos niños. Y por eso no es casual que de cada 10, 8 los innovadores son de rural. Por supuesto, porque tienen todo el ecosistema, tienen laboratorios en casa, tienen chakra animal, estoy más libres. Es alucinante. Por eso me decían, profesor, ¿por qué usted en innovación, entre todo lo que está pasando, siempre le pone el componente rural? Porque ahí está el laboratorio, ahí está el futuro. De ahí van a salir científicos, los premios Nobel, ahí están. Ahí están los niños, no necesitan desaprender, como si en mi barrio, en Vitarte, en Lima, los niños primero, para empezar, tienen que aprender a ser más autónomos, para empezar. Y ese es un trabajo arduo. Segundo, quitarle el individualismo, el ego. En la rural, todo es colectivismo, solidario. Los niños ya hacen desde muy pequeños, dan comida a los animales, traen agua, caminan kilómetros, te saben interpretar. Esos niños ya están en otro nivel, pero necesitan también a profesores sabios, ¿verdad? Así que, colegas, cuando ya queremos dar un prototipo mayor, pasamos a algo que realmente nos da otro nivel de exigencia. Es el arte. Es el arte, ¿no? Profesor, entonces, a ver, vamos con estos dos ejemplos. Profesor, y mis manzanas, dando mis manzanas y mis mangos. ¿Cómo entra el arte, profe? Ahí sí ya me complicó. Ya me queda claro la ciencia, van a plantear preguntas, tecnología, van a utilizar herramientas de sus papás, ¿no? En ingeniería vamos a hacer bicharras, o vamos a hacer estantes para vender, pero ellos tienen que hacer el estante, ¿no? O van a reciclar mesas para hacer la mesa que nos va a permitir hacer el espacio para etiquetar, no lo sé, mi pequeña fábrica de mermelada, o sea, van a estructurar algo, ingeniería. ¿Y el arte, profesor? ¿Y el arte? ¿Qué es el arte? ¿Ah? El arte no solo es pintura, escultura, es claro, también esta visión disciplinar escolástica nos ha vendido que el arte es hacer pintura, ¿no? Es hacer escultura, es más que eso el arte. Sobre todo el arte es crear. Crear e interpretar el mundo. Crear, interpretar el mundo y simbolizar ese mundo. Crear, interpretar el mundo y simbolizar de manera bella, hermosa ese mensaje. Ese es el arte. Lo puedo hacer bailando con el cuerpo, lo puedo hacer con un mural, lo puedo hacer con hojas, lo puedo hacer con hielo, lo puedo hacer con arena, puede ser subliminal, ¿verdad? Que dure solo unos minutos, que dura para siempre, lo puedo hacer en cristal, qué sé yo, no importa. El arte es puro, tiene su esencia en la creación y en la simbolización hermosa y bella del mundo, de la vida, de la muerte, de todo lo que nos rodea. Ese es el arte. Si desde muy pequeño no le encuentra sentido lo que está haciendo, no le pone belleza a lo que está haciendo, no le pone creación propia a lo que está haciendo, entonces solo es un transformador. Solo es, ¿no? Aquel que va generando estados de la materia, ¿no? Cambiando no, pero no está creando nada. El arte es creación pura. A ver, profesor, entonces, en mi manzana y mi mango, ¿dónde entra el arte?
Ok, van a fabricar mermeladas, me parece interesante. ¿Y cómo se llamará esa marca? ¿Qué identidad va a tener? Porque tu producto tiene que tener una identidad, es como un hijo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué rostro va a tener? ¿Qué tamaño? ¿Qué le gusta? Van a generar un concepto visual a tu producto. Mermeladas apurimeñas 2021, ¿no? Mermeladas cotabambinas. ¿Y qué símbolo va a tener? ¿Qué concepto va a tener su marca? Eso es arte puro. Es decir, cuando yo miro tu marca, me tengo que identificar que esta mermelada es ancestral, es pura, es ecológica y es rica. ¿Cómo construyes ese concepto? Y ahí ustedes verán que uno de los estudiantes sí va a poder hacer, porque a veces tenemos esa vocación, ese talento, y otros no, se les complica. Pero el arte te da sentido. El arte también tiene que ver con expresar de manera visual a la gente lo que quieres mostrar. Es decir, ¿cómo vas a vender? ¿Cómo va a ser tu publicidad de estas mermeladas? O en todo caso, ¿qué diseño va a tener el pote de la mermelada? Quizás tiene el pote, tiene una forma de un huaco ancestral de la zona. Ese es arte. ¿Y cómo lo modelamos? Esculpiendo. ¿Cómo hacemos una escultura? Ah, interesante. Ese es arte. Es darle belleza. Profesor, pero ellos solamente van a presentar un PPT. Ya, dale belleza ahí. ¿Por qué ese color? ¿Por qué ese tipo de letra? ¿Por qué ese tamaño? Arte. Que no se acostumbren a presentar por presentar. Que no se acostumbren de esos científicos locos que se cerraban en sus laboratorios, que nadie entendía nada, que hacía su Frankenstein y eran felices porque Frankenstein se movía. No, no nos interesa eso en la pedagogía. Nos interesa ese científico que crea, que haga su Frankenstein, pero ese Frankenstein tenga la capacidad de amar. Es decir, tiene una utilidad afectiva mi creación. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, manzanillas, manzanas, chakras, libros, todo lo que hago es para servir a la gente, es para reflexionar sobre el mundo. Algo tiene que ayudarnos. Y eso te da el arte. Eso te da la filosofía, el arte para filosofar. El por qué, para qué, cómo voy ayudando. ¿Ok? Es el arte. Y ahí estoy dándole un valor, otro nivel a mi prototipo. Otro nivel ya. Eso es otro nivel, pues ya, ¿no? O sea, porque es un proyecto que va a tener más, todavía más, porque no solo va a terminar siendo en la mermelada, van a construir la bichara, no solo en eso, también van a reflexionar, van a poner marca, concepto, historia, identidad a su producto. ¡Wow! Ese es arte. Ese es arte. Y finalmente, la matemática. Eso es STEM, matemática, ¿no? Matemática. Y aquí está lo complejo, pues. Ah, profesor, sí, ¿verdad? Sí, pues, no, la matemática, ¿cómo entra ahí, profesor? Van a plantear preguntas, ciencia, van a utilizar herramientas, tecnología, van a construir su bicharra, ingeniería, y van a construir una marca, una identidad, arte. Y la matemática, profesor. Ah, la matemática, ¿cómo funciona esto, profesor? ¿Y qué es la matemática? La matemática es construir lógicas, ¿verdad? Construir lógicas que te solucionan, que te sintetizan el fenómeno, ¿no? Una situación. La ecuación es una lógica que te expresa una situación, un fenómeno, ¿no? Y entonces, y que genera a través de los números una expresión, dicen, ¿no? Una expresión algebraica, le dicen, ¿no? Pero es una expresión reducida de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos 2 más 2 igual a 4, también podemos decir 2 manzanas más 2 manzanas, ¿no? La canasta se llena con 4 manzanas, ¿no? Para no decir muchas manzanas, decimos 2 más 2, 4, ¿no? Es una síntesis de la situación, ¿no? Ok. O cuando decimos, cuanto más manzanas hervimos, más mermeladas, más azúcar necesitaremos, ¿no? Si 10 manzanas
nos ha demandado medio kilo de azúcar. Entonces, para hacer ahora la de pera y la de naranja, ¿no? Es decir, estas tres, que no son 10, el otro es 15, el otro es 20, ¿cuánto azúcar vamos a necesitar? Estás utilizando matemática. Eso también lo puedes decir en fórmula, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Si A más B más C, o sea, manzana, pera y mango, ¿no? ¿No? Si A más B es igual, o sea, necesita, ¿no? 10 kilos de azúcar, o sea, es igual a 10, entonces, identifica pues cuánto necesita A, B y C. O sea, es todo un proceso de ecuación, ¿no? Si A es mitad, si B es de qué sé yo. Para no hacer eso, pues está la matemática, no es bien complejo. Pero por eso todo eso como dentro de mi mermelada, como dentro de mi libro viajero. A ver, en la mermelada, lo ideal sería, eso sería pues un proyecto de alto nivel, ¿no? Si los niños aprenden y terminan formulando su propia función, ya ese niño ya pasa a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿dónde va la función en la mermelada de manzana de mango? En la función. Sí. Yo puedo hacer una función, si tú dices, oye, pero tu mermelada es riquísimo, no es igual que la mermelada de allá. Claro, no solo tiene azúcar, tiene tanto por ciento de tal cosa, tanto por ciento de tal cosa, tanto por ciento de tal cosa. Le hemos hecho una combinación, pues la mermelada es así, la cantidad es así, pero todo es una fórmula. Ellos tienen que construir su fórmula, su ecuación de la mermelada. Muy sencillo primero, ¿no? Y después, pues, y con esa ecuación tú puedes plantear cuántas mermeladas necesitaríamos si queremos hacer de este prototipo de mermelada 100, y la ecuación sale, pues, ¿no? Tu cartesía no sale rápido, ¿no? Eso es lo ideal. Y por eso el libro viajero, ¿cómo puedo hacer? Tiene que terminar en una ecuación también. Eso es lo ideal. Bueno, pues es después, ¿no? Pues, más complejo, pero llega a eso. Es decir, si tú has estructurado este libro de poema que es muy hermoso, ¿no? ¿Cuánto de material necesitaríamos para ponerle forro a todos estos libros? Mira, hay 20 libros, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuánto utilizaste para esto? A ver, ordéname en una tabla, ordéname en una pequeña ecuación, o si no, pues en una pequeña tabla, nada más una matriz y una pequeña regla de tres simple, ¿no? Entonces, la regla de tres simple, pues desde muy pequeño empiezan a utilizarlo. Si utilizan esto en la matemática, se van a entender que tiene mucha relación. La matemática se utiliza en todo este proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta esencial que nos plantea Cristian es, profesor, ¿cómo sé que mi prototipo, lo que yo estoy planteando es un prototipo potente, profesor? Porque hay prototipos de baja intensidad. Bueno, el prototipo potente, de alta intensidad, tiene que movilizar estas 4 disciplinas por lo menos, o al menos, ¿no? Profesor, ¿y puedo solo hacer ciencia y tecnología? Claro que sí. ¿Puedo hacer solo ingeniería y arte? Claro, o sea, no hay una fórmula para eso. Todo depende de la relación que tengas y del conocimiento que tengas de tus estudiantes, ¿no? Es decir, que tus estudiantes tampoco le vas a plantear, pues, en tu primera sesión, en tu primer proyecto, todas las disciplinas de arranque, ¿no? O sea, tranquilos. Primero tienen que tomar confianza, tienen que expresarse con naturalidad, tienen que trabajar basado en el hacer, en las preguntas, que se sientan libres y poco a poco los vas complicando. La idea de nuestra vida, pues, es complicarle la vida a ellos, ¿no? Para que nosotros somos el problema del futuro, como dicen algunos literatos, ¿no? Es como muéstrate como sus problemas del futuro. Y si logran solucionar y desafiarte y sobrepasarte, ese niño va a ser exitoso o va a desarrollarse con gran solvencia en el futuro. Entonces, esto es, un prototipo moviliza estas disciplinas, me ayuda. Entonces, lo que hemos hecho en este momento es como un material, un recurso, una estrategia. Puede ser un teatro también, puede ser un teatro, aunque eso es más complejo, ¿no? Claro, en teatro, por ejemplo, pueden estructurar su taburete, ¿no? Su escenario, ¿no? Pueden utilizar ingeniería, claro, pueden ser máscaras, por ejemplo, por supuesto.
Hay STEM con teatro, también se puede hacer. En educación física pueden hacer sus propios instrumentos de pesas, de bolas, de bochas, de cuerdas. Pueden estructurar un campo, ¿no? Pueden hacer mediciones, qué diferencia en la medición del fútbol, del vóley, del básquet, ¿no? En qué, cómo y por qué se definió así, por qué el fútbol no puede ser cuadrado y por qué sí rectángulo. Ahí pueden hacer ciencia, mucha ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser 11, no 10, no 8, ¿no? Hay muchas preguntas a hacer ahí, ¿no? En fin, ¿no? Solo en religión, en esas competencias, quizás el énfasis es el arte, ¿no? Es la espiritualidad. Pero aún así, también se puede trabajar prototipos en religión. Entonces, eso es, ¿no? Y una tercera pregunta importante, es el que nosotros hemos desarrollado en los talleres, tiene que ver con el para qué, ¿no? Y este para qué es básicamente lo que el ministerio llama la situación significativa, ¿no? Digo, disculpa, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Que le da la pertinencia, ¿no? La pertinencia. Eh, Profesor, y hablábamos el otro día, pues yo no tengo prototipo, y me queda claro que es un prototipo, ya identifiqué las demandas, pero ¿sabe qué, profesor? Nos están diciendo que partamos de la situación significativa. Claro, también puedes partir así, ¿no? El ministerio ha optado por eso. No el ministerio, ¿ah? Algunos técnicos del ministerio, no todo el ministerio, ¿no? Los técnicos del ministerio siempre apelan a la situación significativa. Primero la situación significativa. Ok. Sí, puedes partir de esta pregunta también, por supuesto. Eh, por ejemplo, si ahora que estamos volviendo a nuestras clases semipresenciales algunos, nos hemos dado cuenta que 3 familiares de 3 alumnos distintos han fallecido, y eso no es poca cosa. Ese es un hecho significativo, ¿verdad? Que un familiar fallece, que no está cerca ya para el niño, no puede no ser significativo, ¿no? Le marca la historia. Y entonces, no podemos pasar por alto tampoco esto como maestros. Si están tristes, han perdido a su mamá, otro perdió a su papá, otro su hermano. Y hay un hecho ahí, ¿no? Hay un hecho que tenemos que atender. Y ahí sí, partir de la situación significativa es una urgencia, es una necesidad. Y ahí nos plantearíamos entonces qué competencias podríamos desarrollar en estos casos, ¿no? La tristeza, el sosiego, ¿es elemento para desarrollar también competencias? No siempre. Quizás una mirada utilitarista no siempre ayuda, pero es una oportunidad para crecer ciertamente. Es decir, que el ser humano ante situaciones complejas y difíciles crece, de todas maneras. Crece, pero si la enfrenta, ¿no? Y aquí hay muchas competencias que desarrollan, sobre todo competencias relacionadas a las emociones, ¿no? La gestión emocional, la inteligencia emocional. En el currículum, que es bastante limitado, de verdad, en el peruano, quizás la competencia que podríamos hilvanar es la autonomía con la espiritualidad, ¿no? La religión, que tiene que ver con la fe, la esperanza, y la autonomía que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y entonces ahí tenemos ya las competencias que hemos identificado como demanda, como necesidad, porque hay una situación significativa, latente, que es que hay muchos fallecidos que ha generado mucha tristeza. Y entonces sí se puede, por supuesto. O puede ser profesor. El profesor anterior estaba trabajando un proyecto, pero el profesor pues ha salido por enfermedad o no está. Entonces ha trabajado un proyecto que no lo ha acabado, que tiene que ver con recuperar la cultura, y estaban haciendo disfraces ellos mismos y los ha quedado ahí paralizados. Y los niños están un poco
nos cuentan así como que ahora qué vamos a hacer. Entonces es una situación significativa porque se conectaron con esa experiencia, están muy entusiasmados con esto. No puedo yo, pues, como que soy profesor, yo soy el que mando, no, yo digo de qué se van a entusiasmar. No, ellos, los niños, nos tienen que guiar en estos caminos de entusiasmos para idear el proyecto. Entonces es una situación significativa, también es otro ejemplo, donde los niños son los que te ponen la situación y tú les vas dando la significancia, ¿no? Otro ejemplo que puede ser es que el alcalde, ¿no? Fue vacado y fue paseado por la comunidad en la plaza y con unos carteles, los niños se quedaron impactados, como el alcalde fue de esa manera maltratado públicamente, a pesar, bueno, puede ser que sea corrupto, qué sé yo, y entonces los niños están en una, ¿no? Como con pena, pero también los adultos con cólera, qué sé yo. Esa es una situación significativa. Eso no lo podemos pasar de alto, ¿no? Hay que reflexionarlo. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la ciudadanía, ¿no? ¿Ok? O las elecciones. Profesor, el otra semana ya retorno después de elecciones, ¿no? No, la otra semana no es elecciones todavía. La otra semana es semana de elecciones, ¿no? ¿Cómo voy a pasar de alto las elecciones? ¿No? Todo el mundo habla de elecciones, todo el mundo habla de López Aliaga, de Castillo, de Lescano. ¿Cómo voy a pasar de alto eso? Esa es una situación significativa. Puedo partir de ahí, ¿no? O sea, por supuesto que puedes empezar por el por qué, por supuesto, pero siempre preguntándonos, ok, las elecciones, ¿qué competencias me ayuda a desarrollar esto? En este caso sería ciudadanía, ¿verdad? Pero no solo ciudadanía, también pues le explica el mundo físico, también, por supuesto. Es decir, ¿por qué los candidatos hablan mucho de minería? ¿O por qué no lo hablan? ¿Qué tiene que ver la minería con las demandas sociales que los candidatos hablan? Analicen los discursos de los candidatos, y hay mucha ciencia ahí. Muchísimo, hablan del gas. ¿Por qué cuesta caro el gas? Es un tema. Ah, apóyate en el STEM. ¿Por qué no hablan de arte y educación los candidatos? ¿Por qué el candidato de mi pueblo, el candidato de mi región, de mi comunidad, ¿no? No tiene mucha aceptación? ¿Por qué? Ah, eso es muy interesante, ese debate, ¿no? Entonces, o matemática, ¿no? De hecho significativo. ¿Cómo van a controlar los votos ahora? ¿Y por qué dicen que está en primer puesto en Lescano? Si a mí no me han preguntado. No han preguntado a todo el mundo. ¿Por qué? Y ya se dice que está en primer puesto. ¿Cómo se sabe esas cifras? ¿Cómo sale? O sea, las bases de la estadística, ¿no? O sea, ¿cómo? Ah, es un hecho significativo. Problemas de cantidad, resolución de problemas, la estadística, ¿verdad? Entonces, hay mucho, puedo partir, por supuesto, del por qué, ¿no? Lo que decimos nosotros es que partas por donde partas, sea la situación significativa que sea, hay dos elementos claves que debes tener en cuenta. Uno, primero, que es muy importante, es el problema, problema endógeno, ¿no? A solucionar. Este problema endógeno, ¿no? Es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Que el proyecto funciona mejor cuando vamos a solucionar un problema de afuera, de la comunidad, del contexto, ¿no? Y siempre hago acá un paréntesis y no me voy a cansar de hacer el paréntesis porque siempre caemos en esto, siempre en los laboratorios vamos identificando que se cae en ese error cuando decimos el por qué es solucionar un problema. Claro que es un problema. ¿Creen que es solucionar un problema del estudiante? No, no es un problema. El estudiante nunca es el problema. Pero profesor, los estudiantes son callados. Eso no es un problema. Profesor Jaime, disculpe, Dime, Cristian. ¿endógeno o exógeno? Exógeno, sí, también tiene razón. Exógeno. Perfecto, Cristian. Muy atento. Exógeno, de afuera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos problemas exógenos son los que tenemos que saber, no los endógenos. Exactamente, Cristian. Y entonces,
porque el estudiante nunca debe ser el problema. Nunca se haga un proyecto teniendo en cuenta los problemas del estudiante. No es pedagógico, no es efectivo. Imagínate si tú fueras un médico y quieres recuperar a un enfermo, ¿no? Tienes dos caminos. Que ponga todo lo que tenga, lo bueno que tiene este enfermo, este paciente, para recuperarse, su voluntad, sus ganas de vivir. O puedes decirle, ¿sabes qué? Tú eres un enfermo, ¿no? Tu problema es ese. Y cada día recordarle que tu problema es ese, tu problema es ese. Y bueno, el enfermo se va a ir más rápido, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A veces tratamos a los niños como enfermos, ¿verdad? Y haciéndolos recordar siempre que son enfermos y no lo son. La idea es tomar más bien un potencial y si ustedes identifican una falencia en el sentido de que no se expresan, por ejemplo, ahí pedagógicamente el problema no es que no se expresen, sino que identificar por qué no se expresan. Y ahí el problema es quizás, eso va a depender del análisis que ustedes hagan, es porque las clases con el anterior profesor fueron dictatoriales, autoritarios, le tienen miedo. O en todo caso, le tienen miedo, aunque el profesor ha sido muy buena gente, le tienen miedo porque el profesor jalaba, calificaba, ponía nota. Entonces tienen miedo a fallar. Entonces el problema no es que no hablan, el problema es que existe una metodología empoderada, una cultura pedagógica dominante que no permite que hablen nuestros estudiantes. Y ahí está el problema exógeno, pues, ¿no? Ahí está el problema. Entonces los estudiantes nunca deben ser el problema. Profesor, pero esos talleres donde dice te enseño a leer y tiene problemas para lectura y te da, bueno, ese no es desarrollar competencias, es desarrollar ciertas habilidades, pero son habilidades utilitarias que lo puedes hacer, por supuesto, claro que sí, pero eso no es lo más importante. Si eso se pone como más importante que tu autoestima, te creer en ti mismo, entonces sí estás haciéndole un daño terrible, ¿no? Primero hay que recuperar, resanar estas cosas que hace años los estudiantes han sido víctimas. Nosotros también, de hacernos creer que venimos vacíos, que somos limitados, que necesitamos del maestro para salir adelante. Sí, necesitamos del maestro no para salir adelante, sino para que nos acompañe a salir adelante. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando decimos por qué, la situación significativa, cuando yo evalúo, diseño, y voy generando mi situación significativa siempre sentado en el problema exógeno, ¿no? En el problema de la comunidad, del contexto del país, del mundo, ¿no? Importante. Como no todo es problema, también hay elementos, bellezas que nos da este mundo, hay que identificar el potencial. Es decir, hay dos tipos de situaciones significativas, desde el problema exógeno y desde el potencial. Por ejemplo, ¿no? Ayer estuve caminando por un barrio acá en Los Ángeles bien interesante. Y uno diría, ok, qué aburrido, ¿no? Porque no hay gente en la calle, la verdad. No hay gente. Yo estoy acostumbrado a la gente, ¿no? Mi barrio es muy bullicioso, ¿no? Mi barrio es sumamente complicado, ¿no? Porque hay motos, vendedores, hay un mercado al lado, hay el mall Real Plaza al frente, mi calle es la principal, o sea, yo no sé lo que es el silencio en realidad, ¿no? Entonces, bien, me he acostumbrado. Y cuando hay un silencio, por momentos me cuesta. Y luego, progresivamente, encontré el valor del silencio. Me senté mirando un pequeño lago y me empecé a hablar solo, a plantearme yo mismo mis preguntas y decía, oye, este es un potencial, ¿no? Mira cómo estás, el silencio también es un potencial. Yo puedo decir, California es aburrida, ¿no? Aislada, hay silencio, o puedo decir, California es hermosa porque el silencio te permite preguntarte, y claro, ahora entiendo muchos profesores rurales por qué son unos genios, ¿no? Porque tienen una belleza alrededor, un silencio, se van al ser un rato a pensar, pucha, hablan, gritan, ensayan, porque, ojo, crear prototipos, crear proyectos, yo les doy un consejo, no hay mejor manera que irse solos por ahí y hablarlo, verbalizarlo y anotar cuando la idea ya está cerrada. Esa es la creación, colegas. Y la mayoría de los científicos
hablan, se preguntan, ellos mismos se responden, se anotan. O sea, háganlo, hagan ese ejercicio, a mí me ayuda. Yo me vengo aquí y me voy a este valle porque ahí es donde yo voy hablando solo, voy diciendo, me voy y voy anotando y voy encontrando cuando voy a mi pueblo, ¿no? San Pedro de Cajas, en las alturas, ¿no? Hay un silencio terrible, ¿no? El viento sí suena fuerte, pero hablo fuerte y me ayuda. Yo les aconsejo eso y les va a ayudar su autoestima, su seguridad en creer en ustedes mismos docentes, les va a ayudar también, ¿no? Por eso la espiritualidad y la fe que ahora estamos entrando en este Jueves Santo tiene que ver con este mensaje de Jesús muy fuerte que te invita a retirarte, ¿no? O sea, antes de la Vía Crucis, Jesús hizo a sus apóstoles este mensaje hermoso que dice, y si nos retiramos un poco, un momento, ese de retiro, ¿no? Es decir, salir un poco, ¿no? Encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Para enfrentar la situación. Y eso es un poco, ¿no? Es un poco salir un rato, respirar solos, hablar solos. Eso hacía Cristo, ¿no? O sea, hablaba con Dios, ¿no? Y se preguntaba y hacía sus temores, sus miedos, ¿por qué a mí? Porque sabía lo que le venía, ¿no? Eh, y es algo así, es un mensaje muy fuerte, muy único, porque lo que te está diciendo como docente eres un ser humano que tiene potencialidades, tiene debilidades, tiene experiencia, tiene dolores, tiene frustración, tiene tristeza, tenemos muchas cosas cargadas. Entonces, muy bueno, esta formulación del proyecto es una oportunidad para irnos un poco, alejarnos un poco al lado del río y encontrarnos nosotros mismos y plantear nuestras preguntas, ¿no? Plantearnos, ¿no? Y hablarnos, ¿no? Y entonces el potencial, pues la tenemos y todos tienen un potencial. Entonces, la situación significativa no solo tiene que partir del problema exógeno, también del potencial, ¿no? Entonces, bueno, en las elecciones, todos los candidatos son pésimos, no creo en nadie, pero también tiene su potencial. Y es que a pesar de la pandemia, el Perú está viviendo un momento democrático. No todo es malo, no todo es malo, ¿no? Entonces, reflexionemos no ya de los candidatos, pero reflexionemos de este espíritu democrático, ¿no? Yo veo en las redes mucha gente valiosísima que está postulando, que no van a ganar, obviamente, ¿no? Algunos, pero hay gente valiosa que hace sus reflexiones, sus análisis, se solidariza con su candidato, que no cae al insulto. Eso también es positivo. ¿Por qué no analizamos lo positivo en las redes? No lo negativo, que abunda, pero lo positivo. Entonces, la situación significativa también puede partir desde el potencial. Ok, colegas. Quería dejarle este primer taller de refuerzo de esta primera parte, por eso Cristian, Aida, y luego, ahora que le voy a pasar a la profesora Cori este video, envíanme su triangulación, ¿ya? Para revisar primero y mirar, y quizás no este lunes, pero sí el próximo lunes sí les tocaría presentar todo el proyecto, pero primero la triangulación, ¿ya? Ahí tienen ustedes un primer refuerzo, después vamos a hacer otro refuerzo, pero vamos haciendo este refuerzo importante, colegas. Planteemos la competencia, explíquenme por qué han planteado la competencia, su prototipo que vaya juntando este enfoque STEM, ¿no? Y la situación significativa, es decir, por qué. Estos tres elementos, colegas. Primero, si eso está claro, todo lo demás ya con su propio peso, colegas, ¿ya? Y pueden, obviamente, ustedes, yo les pido siempre a los innovadores del Lino, ustedes ya son innovadores del Lino, ¿no? Hagan la réplica, colegas, compartan este video con sus colegas y expliquen. Es la única manera que van a aprender. Se aprende hablando, ¿ya? Se aprende enseñando. Muy bien, colegas, no sé si hay una pregunta para cerrar este espacio. Maestro. Aida. Sí, ¿me escucha? Adelante, Aida. Sí. Me manda mi triangulación al WhatsApp ¿no? No sé si podría darle una revisadita, por favor. Ah, excelente. A ver, vamos a ver. Buena, está bien. Si envía un pequeño avance, perfecto. Al primer
taller no he asistido, entonces basándome solamente en el video, a Ajá. la grabación he intentado ¿En, hacerlo. en dónde me has mandado? No lo veo. En mi, a ver, WhatsApp del grupo de este que nos ha puesto la... de INO 4, ya, de INO 4 marzo, ¿no? Ahí está, perfecto. A ver, ya, ahorita lo vemos. Perfecto, muy bien, qué alegría, qué alegría. Profesor Jaime, una consulta. Dime, Cristian. Eh, mm, mm, Estaba notando, Ujú. eh, decías que se puede cambiar las competencias, pero podemos seguir trabajando con el mismo proyecto, digamos, a lo largo del año, si es Sí, que así claro. lo vemos. Ajá, Y evolucionas. claro, evolucionar. Y en ese mismo camino también se puede trabajar el prototipo por escalas para lograr el stage de repente, Así o es. sea, más o menos en un primer proyecto, digamos, después del proyecto cero en el proyecto uno, digamos, Ujú. trabajo dos partes del STEM, ¿no? La ciencia y la tecnología, y Ajá, luego voy agregando la ajá, ingeniería y de repente para agosto, septiembre me animo excelente. ya incluir el arte, o sea, el mismo proyecto e ir Sí. incluyendo y completando el STEM, ¿se puede hacer eso también? ¿Es Por válido? supuesto, ese es el camino, Cristian. Ese es el camino. La idea es que el estudiante sepa que los proyectos son de largo plazo, que los proyectos requieren esfuerzo, que los proyectos te abren oportunidades para mirar distintos mundos. Está perfecto. Muy bien, Cristian, por supuesto, ¿no? No le inventen, no lo atosiguen de pequeños proyectos, de pequeñas clasecitas, de pequeñas cosas a los niños, porque se convierte eso en tarea. Pero cuando emprende un proyecto de largo plazo, ¿no? Pues tú, el proyecto no va a ser todo tu horario, pues, ¿no? En los otros horarios avanzas otras cosas, pero si tu proyecto, se van a enganchar en 2, 3 meses tu proyecto, va a salir algo grande. Lo importante ahí, Cristian, es que ellos van a entender lo que es la vida. La vida es un proyecto, la vida es un construir. No les va a salir, no van a entender, van a aprender del otro, van a descubrir mira, y ahí está el punto de novedad, pues, ¿no? Que exigen los niños siempre novedad, ¿no? Pues se aburren rápido. Entonces, primero van a descubrir la ciencia, wow, la tecnología, wow, no sabía que esto era tecnología. Después van al arte, wow, y los vas a abrir de a pocos al mundo científico, al del STEM. Perfecto, Cristian. Muy bien, excelente. Paso a paso, no hay problema. Muy bien. Entonces vamos a compartir el avance de Aida. Muy bien, Aida. Ah, aquí está. ¿Se nota, Aida? Sí, maestro, sí, 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 la veo. Ya, ok. Muy bien. Primero la competencia. Priorizada, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Muy bien. Explica el mundo físico y escribe textos. Wow, fuertes. Muy bien. Ok, vamos a ver. Objetivo. Que el estudiante diseñe un pozo compost. Ya. Este es, este es un prototipo bien usado. Hace bien usado y muy potente. ¿Eh? Muy potente. El pozo compost, esto de los gusanos y la fertilización, he trabajado con proyectos muy buenos. Muy buena. Muy bien. Acá hay mucho que potenciar en Pozo Compost, wow. Hay también Pozo Compost, pues que sirven como tarea, ¿no? He visto Pozo Compost cuando le he dicho, por ejemplo, en Arequipa hay una profesora que ha hecho compost, y yo le decía, pero profesora, a ver, que me explique, ¿qué han aprendido de los gusanos los niños? No, profesor, el compost, me seguían dando vueltas con el compost. El compost no es lo muy importante, pero sí es importante para que te genere otras preguntas. Para producir abono con el pH perfecto, adecuado para cada tipo de cultivo. Ah, adecuado encima. O sea, van a diversificar. Perfecto, me parece muy bien. Vamos, aquí es la prueba en realidad, el prototipo. Pero el prototipo, ponle una identidad ahí. Pozo compost hay miles, lo tuyo tiene que ser diferente. ¿Ya? No sé, pues ponle un pozo compost, un bambino, no sé, pues amazónico, no, es de Cusco, ¿no? Allá. Entonces, pon un nombre a ese pozo compost, ¿ya? Pon un nombre, así como la mermelada, podemos ser creando un merme ecológico, ¿no? Algo así, un compost, ¿no? Laboratorio, no sé, lo vamos a poner
por ejemplo, laboratorio de gusanos, ¿no? Ya, les va a encantar a los niños cuando le dices eso. A los niños les encanta jugar con gusanos. Bueno, a otros, por lo menos a mi niñita les gusta comer los gusanos. Y cuando le llevo yo a hacer mis experimentos, Dios mío, y se mete toda la boca. Bueno, tiene 1 año y medio, ¿no? Pero los gusanos, los animalitos les encanta, les encanta. La idea es que no los tengan, claro, pues no tampoco una araña venenosa, no una cosa, ¿no? Pero estos insectos son muy buenos para los niños, o sea, insectos sanos, pues, ¿no? Entonces, no cucarachas, nada por el estilo, pero si vamos al campo, al Amazonas, estos chanchitos, hormiguitas, estos gusanitos que hay, bien interesante, con todo el cuidado, obviamente, es muy bueno para explicar muchas cosas. Ok, ciencia. Indagar la relación del pH del suelo con... Muy bien, aquí están muchas preguntas. Perfecto, Ida, muy bueno. Acá hay ciencia pura. ¿Qué relación tiene? Perfecto. ¿Qué relación tiene, ¿no? El pH con el suelo. ¿Qué relación tiene? Y ya estoy viendo, Aida, a tus niños explicar esa relación, ¿no? Ya te has planteado una evidencia fuerte ahí. Ya estoy mirando. Acá el producto científico de tu prototipo es que el estudiante explique esa relación. Ese es el producto máximo, no el compost, no el pH, no el cultivo, no. Esas son parte, esas son nuestras herramientas. Aquí el producto es que ellos entiendan esa relación. Qué bueno, muy bien, excelente, ¿no? O sea que aquí van a explicar, ¿no? Van a explicar. Muy bien, ¿no? Indagan. Ya, eso sería, ahí sería, ¿ya? Pensando en los niños. Tecnología. A ver, crear un medidor de suelos con elementos. ¡Perfecto! Aquí está la tecnología. Qué bacán. Muy bien, Aida, lo máximo. ¿Eh? Excelente, excelente. Muy bien. Exacto, muy bien. Sí, está muy bien. Pero no solo construyen, ya modelan. Ya modelan. Lo vamos a poner así. Primero bosquejan, ¿ya? Pero profesor, ellos lo hacen rápido. No. Un momentito. Ahí también se comete el error. Profesor, pero ellos ya saben, hacen su compro al toque. No, nada de al toque. Nada de al toque. Odio eso de que hacen rápido. No me gusta que hagan rápido. En pedagogía, nada de rápido. Todo tiene que tener su tiempo, su momento. En pedagogía, colegas, es profundizar, es ir a la esencia, es ir al fondo, no abarcar. Eso no, eso destroza el aprendizaje, ¿ya? Entonces, cuando dice el profesor, he hecho mi compost, y ellos ya lo han hecho rápido, mira, son hábiles, ya, ok, pero aquí no estamos trabajando con obreros, estamos trabajando con seres humanos que están aprendiendo un proceso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a bosquejar, o sea, van a hacer un borrador distinto. Si ya lo saben hacer, ya, que hagan el bosquejo, ¿cómo lo hacen? Que dibujen. ¿Qué cosa es lo que les estoy diciendo? Es que el aprendizaje... Acá me están invadiendo. El aprendizaje es sobre todo modelar primero. Modelar, idear, imaginar, y luego poner en práctica eso de manera ordenada, estructurada. Eso es importante. Ustedes han visto los candidatos, colegas, en el debate estos 2 días. Solo 1 o 2 estructuran las ideas de manera correcta. Y lamentablemente son personas que han tenido alguna suerte en donde todo su proceso de desarrollo de su educación seguramente han tenido esa oportunidad de generar ese tipo de aprendizajes. Porque nosotros por naturaleza, colegas, somos instintivos, somos reactivos. Claro, pues en el fondo somos animales, ¿no? Pero ¿qué nos hace lo diferente de los animales? Que nosotros primero pensamos antes de actuar. Por eso se generó la cultura, la agricultura, todo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Hacemos herramientas antes de cultivar. Entonces, nos hacemos preguntas.
¿no? Entonces nos advertimos, miramos las consecuencias, miramos las causas, necesitamos las necesidades, ¿qué necesitamos para hacer eso que estoy imaginando? Eso eso hay que acompañar, eso se desarrolla en el proceso de la vida de nuestros estudiantes y por eso es nuestro rol, colegas. Cuando decimos que el estudiante tiene sus competencias, nacen con ellas, las tienen, es oro puro. Pero el problema es que a veces, ¿no? Y ahí es donde nos necesitan a nosotros, estas se van desarrollando así de manera plástica, líquida, sí, también, pero necesitan para atender situaciones complejas estructurar algunas soluciones, modelaciones. Y por eso es importante que cuando van a hacer su pozo compost lo hagan paso a paso. Primero bosquejen, hagan un trazo, un borrador, ¿ok? Y van a ver ustedes que se van a dar cuenta que muchos de los que hacen rapidito no tienen muy en claro el modelo y tal vez se van a dar cuenta ahí que es más, que van a encontrar otro camino más sencillo para hacer. Ahí se van a dar cuenta porque van a estar en un proceso de planificación. Bosquejan, luego modelan, diseñan y luego construyen. Muy bien, eso es la ingeniería. Yo soy malo en eso porque de verdad que como crecí en el campo, no he tenido muy buena primaria, y entonces soy muy reactivo y a veces eso me queda hasta ahora, ¿no? Entonces muy entusiasta, a veces soy muy al toque, tomo decisiones, ¿sabes? Entonces, ya, mira, me cuesta a veces, y otro, mi hermana sí es todo lo contrario, mi hermana es más, piensa primero, más calcula, más, y claro, se ha metido menos problemas en la vida y yo me he metido en muchos problemas por ser así, ¿no? Así. Entonces, eso no puede ocurrir con nuestros niños, nuestros estudiantes. Es decir, que manejen sus gestiones, sus emociones y vayan mirando con claridad el futuro y luego caminar con inteligencia. Ok, entonces, eso es importante. Diseña un prototipo del pozo, ¿ya? Un prototipo visual, ¿ya? Eso, visual, ¿ya? Eso se fue Aida. Ya retornaste, Aida. Muy bien. Entonces, matemática usa las medidas del pozo, compost, tamaño del pozo, ok, pero aquí yo te sumaría, a ver, vamos a ver un poco más. Un poco más, ¿no? La medida del pozo, compost, tamaño del pozo, un poco más, es la producción, ¿no? La producción del cultivo. O sea, ¿cuánto cambia la producción del cultivo con compost, no compost, ¿no? Ahí podrías hacer una comparación que el abono hace producir más o menos, porque en que radica, ahí está mucho problema de cantidad. Perfecto, muy bien. Y luego, ¿por qué? Exacto, problemas exógenos, excelente. Poca producción de los cultivos, muy bien. Ok, potencial, todos los tienen, muy bien, perfecto, listo. Sí, sencillo, no nos damos mucha vuelta con eso, ¿ya? Muy bien, excelente. Ahora te voy a ver tus impactadas. Mirando entonces tu experiencia, vamos a ver si realmente son impactadas. Diseña, construye soluciones tecnológicas. Sí, muy bien. Explica el mundo físico basado. Muy bien, sí, de todas maneras. Y escribe. Quizás uno más que podría ser emprende, ¿no? Proyectos, ¿no? También. Pero está perfecto. Muy bien, sí, está muy consistente. Excelente, Aira. Te envío esto, ¿ya? Excelente. Muy bien, colegas. Ok, una pregunta última y vamos avanzando. ¿Sí? Cristian, Aida, ¿todo bien? Ok, sus audios. Muy bien, colegas. Ha sido realmente muy grato volvernos a conectar de aquí. Espero que pueda tener más claridad, sobre todo en la formulación. Ya la siguiente refuerzo vamos a tenerlo de todas maneras. Y yo agradezco la confianza y confío en ustedes que van a generar sus proyectos para, quizás no para este lunes, quizás para el siguiente, sí, pero este lunes les invitamos para que estén presentes en el laboratorio. Les voy a dar el enlace. ¿Ok? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Aida.
Gracias a usted, maestro. Realmente no he podido estar en este momento. Se ha cortado de la nada mi señal, maestro, y ha vuelto. Está Justo en el grabado, momento. no te preocupes. Yo te voy a mandar el enlace ahorita. Nada se pierde. Gracias, Maestro, Cristian. muchas Te gracias. voy a Muchas enviar el gracias. Word. El lunes. Ya, Gracias, Ya, maestro, maestro, gracias. gracias. Un gracias. abrazo y espero sus triángulos, ¿ah? Ya, ok. Así. Sí, maestro. El lunes todos vamos a estar en el laboratorio. Cuídense. Ya. Hasta luego. Gracias, Gracias, maestro. Igual, maestro. cuídese.